Bien, buenas noches. Vamos a comenzar. Por favor, me confirman si se escucha bien. Me confirman si se escucha bien y claro. Si no, para arreglar el micro, por favor. ¿Me confirman? Muy bien, gracias. Entonces vamos a comenzar. Buenas noches con todos de nuevo. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer sobre los TLC. No, bueno, sobre los acuerdos comerciales primero, sobre las preferencias arancelarias, y luego vamos a pasar a ver los TLC. ¿Ya? En principio estábamos viendo el tema de los tratados internacionales. Habíamos visto que los tratados internacionales, el Perú tiene infinidad de tratados internacionales, ¿no? Ayer les comentaba que el primer tratado internacional que firmó el Perú lo firmó en 1822. ¿Con quién? Con Colombia, ¿no? Con la República de la Gran Colombia, cuando aún el Perú era una parte de república y la otra parte todavía obedecía al virrey, ¿no? Ya saben la historia del Perú cómo fue. Entonces, los tratados internacionales ha habido muchos, infinidad de tratados. Y todo tratado internacional tiene que firmarse entre dos sujetos o más de carácter con de derecho internacional. No lo puede firmar cualquier persona. No lo puede firmar Luis Huertas con la República de Chile. No lo puede firmar Noelia con la República del Brasil. No lo puede firmar Daniel con la República de México. No. Lo tiene que firmar alguien con derecho internacional. ¿Que puedo ser yo? Sí. ¿Que puede ser Noelia? También. ¿Que puede ser Daniel? También. Siempre y cuando el Estado peruano le dé esa potestad para representar al Perú en la firma de un acuerdo internacional. No va a título personal, ¿cierto? Puedo decir yo, puedo decir tú, pero como comisionado del Estado peruano. El Estado peruano te envía, te manda credenciales diplomáticas para representarlo, ¿no? Generalmente en estos temas de contratos se buscan diplomáticos o abogados, ¿no? También esto es muy común para abogados. Hay abogados especialistas en la materia de tratados, de contratos, de convenios, ¿no? Yo conozco un amigo muy cercano que es abogado que revisa contratos, por ejemplo. Él es completamente facultado para ejercer este tema de los tratados internacionales, ¿no? Si el Estado un día lo convoca o lo necesita, ¿no? Le llamará y él irá a representar al Estado, ¿no? Se gana muy bien, ¿eh? Al menos lo que es la carrera diplomática, en realidad es una de las profesiones que más paga en el mundo, pero también es una de las profesiones que cuesta más y es más cara de estudiar, ¿no? Primero que tiene un límite de edad, ¿no? La carrera diplomática máximo se puede estudiar hasta los 28 años. Más de 28 ya no pueden entrar a la carrera diplomática, tienen que ser menos de 28. Y implica viajar, en realidad es una carrera para gente que tiene plata, ¿no? O gente que, bueno, sus padres son de mediana, de la clase media, no tienen empresas pequeñas y puede vivir sin trabajar, ¿no? Vive de lo que sus padres le dan. Es muy difícil para uno que tiene que trabajar o que tiene familia muy pronto ser diplomático porque tiene que viajar por todo el mundo y es un tema medio complicado. Entonces, solo así puede representar al Estado peruano. Solo puedes representarlo a través de que el propio Estado te comisione, te dé la encargatura para representarle en la firma de un convenio internacional. Si no, nadie va a firmar un convenio contigo. A la gente no le interesa firmar convenios con las personas. Lo que interesa acá es firmar convenio con las repúblicas. Acá en este caso la República del Perú. ¿Y de dónde emana este poder que tienen estos sujetos, el Estado peruano? ¿De dónde emana el poder del presidente, el poder del Congreso, el poder del Poder Judicial, el poder de los que representan al Perú en los tratados internacionales? Mana
de un documento que lamentablemente todo el mundo menciona, todo el mundo lo quiere cambiar, todo el mundo piensa que el cambio de este documento va a modernizar el país, pero nadie lo ha leído, muy pocos lo han leído, y es la Constitución. La base legal de todo tratado internacional, la base legal que da el sentido a todo el tratado, es la Constitución política de los países, los que son repúblicas. ¿No? En el Perú, la Constitución que rige en este momento, que ha sentado las bases del modelo económico de este tiempo y de los TLC, es la Constitución de 1993. Dice, la Constitución Política del Perú es también conocida como la Carta Magna. Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano. ¿No? Determina la estructura del Estado peruano. En la Constitución dice, hay un poder legislativo representado por un Congreso, hay un poder ejecutivo presidido por un presidente, hay un poder judicial presidido por el juez supremo de la Corte Suprema. Están los poderes del Estado. También indica, ¿no? El presidente de la República será presidente por 5 años. No será reelegible. No tal. Entonces de aquí comienza, comanda toda la estructura. Y la Constitución tiene un capítulo que es el capítulo del modelo económico. En los artículos donde dice el modelo económico. Por ejemplo, en el mundo hay diferentes tipos de economía, ¿no? Están las economías capitalistas, están las economías socialistas, que son extremos, están las mezclas que han hecho, por ejemplo, las economías con base en el social mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra economía no es capitalista. Ahí yo escucho también a varias personas, no, que el capitalismo. La economía del Perú no es capitalista. La economía del Perú es una economía social de mercado, ¿no? Que busca, recoge los fundamentos del capitalismo, pero también recoge los del socialismo, los combina, sin irse a los extremos. En el capitalismo, por ejemplo, no hay Estado, el Estado no regula nada. En el socialismo el Estado regula todo. Entonces hemos llegado a un punto medio importante, le ha servido a países muy grandes, por ejemplo, a Alemania le ha servido para desarrollar el social mercado. Y al Perú también. Si tú retrocedes en el tiempo y regresas a los 90, yo sé que muchos de ustedes han vivido los 90, 95, 96, el Perú vivía en un país, era un país muy pobre. Muy pobre. Había muy poco acceso a la educación. No había importaciones. No salía un producto en Estados Unidos y a los 2, 3 años recién llegaba al Perú. Hoy en día ya no. Hoy en día, gracias a los TLC, la tecnología que viene de Estados Unidos llega inmediatamente al Perú. La misma semana que sale, ya llegó al Perú. Y eso es gracias al buen manejo que se ha tenido. Entonces, dentro de la Constitución tiene un capítulo económico donde define el modelo. El modelo del Perú es el social mercado, el modelo de la economía social de mercado. La Constitución de 1993 es la que actualmente se encuentra vigente. Es la vigente y es con la que se han firmado todos los TLC. Por ejemplo, cambiar la Constitución, ¿qué traería como consecuencia? Tumbarte todos los TLC, todos te los tumbas. Y el Estado peruano sería sujeto de demanda en los tribunales internacionales. Y esto no es meterle miedo a nadie. Esto es la verdad. Esto es lo que puede suceder. A ver, también se está diciendo, no, que no quiere meter miedo. Nadie quiere meter miedo a nadie. Pero sí hay que ser sincero, sin apoyar a ningún candidato, pero hay que ser sincero de lo que podría pasar. De sus principios contenidos se desprenden todas las leyes de la República. De la Constitución nacen todas las leyes de la República. Todo lo que es ley en la República tiene como base legal a la Constitución. Lo primero, la primera base legal que tú vas a ver en una ley es la Constitución política del país. La Constitución prima sobre toda ley. Sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio para todos los peruanos. Nadie puede saltarse la Constitución, porque es el imperio de la ley, es el imperio de la Constitución.
Nadie se puede saltar la Constitución. Porque por eso se le llama Carta Magna, porque es la que regula toda la ley del Estado. Está encima de toda ley. Cualquier ley, ¿cuál es la máxima? La Constitución. Es de la que emana todo. Adicional a la ley, ¿no? Mira, ¿por qué citamos a la Constitución como base legal de los tratados internacionales? Porque los tratados internacionales, ayer te expliqué un poquito cómo es la jugada de la aceptación de un TLC. El TLC primero se discute, no discuten los sujetos comisionados por los gobiernos, porque el TLC no es que va Sagasti a discutir, no, Sagasti, el presidente o quien sea, ¿no? Designa a una persona y esa persona en su nombre va a discutir el TLC. El presidente no tiene tiempo para eso, el presidente tiene que estar pensando en otras cosas. Por ejemplo, ahorita que tendría que estar pensando el presidente en el tema de las vacunas, no en el tema de la pandemia. Entonces, él no puede, obviamente, tiene que comisionar a alguien. Entonces, este comisionado, Estado, va al lugar donde se negocia el TLC y ahí discute con sus pares del otro país, se sientan a discutir. Una vez que discuten, llegan a un acuerdo, y por eso que también otro nombre más moderno de los tratados internacionales, y sobre todo el nombre con el que se le conoce a los TLC, que son el fondo de este curso, ¿no? Estamos haciendo una introducción, no una introducción para lo que viene después. Ya, entonces, los acuerdos comerciales, por eso se llaman acuerdos comerciales, porque han sido discutidos, se han evaluado y se ha llegado a un acuerdo que beneficie a ambas partes, porque el TLC me beneficia a mí como te beneficia a ti, en igualdad de condiciones. No hay que uno más que el otro, en igualdad de condiciones. Entonces, una vez que se llega al acuerdo, se firma y se trae al Perú, ¿para qué? Para que el Congreso lo revise y lo apruebe. Lo mismo hará el del otro país con el que has firmado. Lo llevará a su Congreso y los congresos de ambos países tienen que aprobar este acuerdo comercial. Si el Congreso no lo aprueba, no vale. Porque para que se convierta en ley, ¿a quién le ha dado la Constitución la obligación de crear leyes? Al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo está representado por el Congreso. Congreso elegido por voto popular que representa al pueblo. Entonces, el pueblo tiene su... ¿Dónde está la representación del pueblo? En el Congreso. Ese poder sale de la Constitución. Por eso que cada quien tiene el poder. ¿Dónde tienes el poder? En tu voto. En tu voto está el poder, por ejemplo, ¿no? De tener buenos congresistas. Entonces, el Congreso discute el tratado en las comisiones y en el Pleno, y si está de acuerdo, ve que no peligra nada la integridad del país, lo aprueba. Lo remite al presidente de la República, el presidente de la República, una vez con la aprobación del Congreso, lo firma y lo promulga. ¿Cómo se promulga? Con la publicación en el diario oficial El Peruano, el diario oficial El Peruano, donde salen las normas legales. Aduanero, les voy adelantando, los aduaneros y el peruano son mejores amigos. El mejor amigo del aduanero, el peruano. ¿Por qué? Porque en el peruano van a salir las leyes. El aduanero tiene que estar con las leyes todos los días, tiene que revisar el peruano, leerlo. No, mira, yo acá tengo bueno, este era el papel antiguo del peruano, ¿no? No sé si se ve. Por acá dice el peruano, ¿no? Ahora ya así no está saliendo por la pandemia, pero está virtual, ¿no? También hay el peruano virtual, que ahora es el que se usa, ¿no? Por el tema de la pandemia no se puede, pues, no se puede estar recibiendo papel peligroso, ¿no? Entonces mejor es virtual. Y está virtual
Y lo bueno que físico se te puede perder, se te puede extraviar, se puede mojar, se puede romper. En la web no pasa nada de eso. Obviamente que sí, tienes que tener conexión a internet para verificar, ¿no? Nada más. Entonces, esa es el proceso del TLC. Si tú te das cuenta, el poder legislativo, ¿de dónde vino su poder para que el poder legislativo pudiera legislar? Para que el poder legislativo pueda legislar y pueda aceptar el Tratado Internacional de la Constitución. Por eso que la Constitución siempre va a ser la base legal, la base fija, la de abajo. De ahí nace toda una legislación que se le llama legislación básica, que es el decreto supremo y resolución de legislativos por cada uno de los acuerdos, ¿no? Cada acuerdo se promulga en el peruano mediante decreto supremo o resolución legislativa. Cada acuerdo, todos los acuerdos tienen una resolución legislativa y un decreto supremo, ¿no? Hay varios números, con ellos se publica en el peruano. También tiene la Ley General de Aduanas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la Ley General de Aduanas regula todo el proceso aduanero en el Perú. Nosotros, nuestra ley fundamental en nuestro rubro es la Ley General de Aduanas, ¿no? Tenemos que conocerla, la Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas tiene un reglamento. Y también existe un marco legal extranjero que es la Convención de Viena, que regula el tema de tratados internacionales en caso existan discrepancias entre países, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una discrepancia con México, yo no voy a recurrir a la Ley General de Aduanas para arreglar mi discrepancia con México. ¿Por qué? Porque esa Ley General de Aduanas es para mí, Perú, pero no para México. México tiene otra ley. Y la ley de México no es para mí, es para él. Entonces, cuando yo tengo una discrepancia con el internacional, tengo que recurrir a un convenio, tengo que recurrir a una entidad de carácter mundial, por ejemplo, la Convención de Viena. Era, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan mucho el caso de Paolo Guerrero, cuando salió por doping y lo suspendieron, ¿no? ¿Dónde se tuvo que ir? ¿A la Corte Suprema de Lima? No, se tuvieron que irse al TAS, al Tribunal Arbitraje, no me acuerdo, Supremo, algo así, que es el más alto, el más alto tribunal en lo que es deportes, ¿no? Fueron al TAS y el TAS dio una sentencia. Cuando tuvimos el problema con Chile por el tema de la frontera marítima, ¿dónde fuimos? A la Corte Superior de la Haya, ¿no? Entidad internacional, ¿no? Para que ahí se definan estas controversias internacionales. Cuando el Perú suscribe un convenio, por ejemplo, con la Convención de Viena, se adhiere a lo que este convenio, esta convención, indique en causa de una discrepancia internacional, ¿no? Se adhiere y al adherirse también está de acuerdo con con los veredictos, con las sentencias que dicten estas entidades y se compromete a cumplirlas. Ya, pues, si no se compromete a cumplirlas, tendría que salir del acuerdo y al Perú no le conviene ese tema. Pero también, dentro de los tratados internacionales, se han comenzado a vivir los procesos de integración económica. Esto a partir más o menos del año 50, por ahí, ¿no? Mira, el mundo salía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, las potencias preponderantes en el mundo eran Inglaterra y Francia, ¿no? Inglaterra y Francia. Estados Unidos estaba en elevación, Rusia también estaba camino, ya era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y comienza la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿no? Para poder derrotar a Hitler, tienen que unirse americanos, con franceses, con británicos, con rusos, para lograr vencer la amenaza nazi. Vencida la amenaza nazi, dos países pierden su preponderancia en el mundo. Pierde Francia y pierde Gran Bretaña. Dejan de ser potencia y emergen
dos nuevas potencias. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética que ya no existe, que en la mayoría de su territorio era Rusia, y otras repúblicas unidas a Rusia, y Estados Unidos de América. Los dos bloques que se enfrentaban entre sí, el bloque capitalista y el bloque socialista, los extremos, comienzan a competir, ¿no? En algo que se llamó Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque nunca fue una guerra de metralleta, de tal. No, fue una guerra económica, fue una guerra intelectual, fue una guerra en el deporte, fue una guerra en el cine. Estados Unidos y la URSS competían en todo. ¿Dónde se ve esta competencia? Yo no sé si ustedes han visto la película de Rocky 4, en la que Rocky, que era, no sé, ustedes han visto la película de Rocky, el boxeador, en Rocky 4 se enfrenta el norteamericano que era Rocky, contra el ruso, no me acuerdo el nombre del ruso ahorita, ¿no? Y que era un peleón, ¿no? Que el ruso sale con su short rojo, ¿no? Rocky sale con el short de la bandera de las estrellas que le había regalado Apolo. Yo soy fanático de la película de Rocky. Y se enfrentan. Esa era una señal del enfrentamiento también que se vivía entre rusos o soviéticos y norteamericanos. Llega el momento en que el bloque comunista entra en crisis, cae el bloque comunista, Rusia adopta las ideas capitalistas y el capitalismo y Estados Unidos quedan como la primera potencia en el mundo, ¿no? Queda como la primera potencia en el mundo. Estados Unidos, al ver que se convierte en la primera potencia en el mundo, comienza a juntar a su lado, comienza a juntar a los países que comienzan a acoger el capitalismo. Hay países que comienzan a acoger las ideas capitalistas, al menos en sentido de tema económico, ¿no? Por ejemplo, el Perú, si bien es economía social de mercado, pero la parte económica sí tiene mucho del capitalismo, la parte económica, más no la social, pero sí la económica. Entonces comienza a adherir a su lado, ¿no? A juntar a su lado a los países del bloque capitalista. Y es así que comienzan a nacer los procesos de integración económica. ¿Por qué? El capitalismo defiende el libre mercado, poder negociar con todos y poder negociar todo. ¿No? Hay las economías, por ejemplo, de corte un poquito más socialista, ¿qué hacen? Ellos, primero, solo negocian con los países de su propio bloque. ¿No? O sea, solo ya, socialista con socialista. Yo no le voy a vender a un capitalista nunca. Y algunos productos, o cuota de productos. ¿No? O sea, por ejemplo, vamos a vender maíz, ya, pero solo puede vender 50.000 toneladas. Te pasan las 50.000 toneladas, ya no ves. Y eso, en realidad, a las economías las contrae, no las retrae. En cambio, el Perú, por ejemplo, el Perú no te pone un bloque de no negociar con alguien. Al contrario, te dice, oye, negocia, vende. ¿Y cuánto? Vende lo que tú creas, ¿no? Vende lo que tú creas, ¿no? Porque al final esto se devuelve en divisas, en desarrollo, en puestos de trabajo, en más desarrollo para los países. Entonces, se comienza a vivir el libre comercio en el mundo. Y dice, el comercio mundial ha evolucionado en cuanto a su concepción y operatividad, desde los acuerdos entre los países hasta las negociaciones al nivel de grupos de países o bloques de integración. Porque esto ha sido de menos a más, ¿no? Ha sido de menos a más. Desde los acuerdos más sencillos entre dos países hasta los acuerdos más complicados entre bloques. Hay acuerdos que son entre bloques, que ahí son un poquito más difícil de estudiar, lo que vamos a ver ahorita. Dice, la liberalización del comercio, o sea, hacerlo libre, como perspectiva de mayor crecimiento con base en la producción y la atracción de la inversión extranjera, es producto de dos procesos. Reducción recíproca
de restricciones y barreras comerciales y adopción de acuerdos comerciales regionales. Cuando tú exportas, o sea, si tú eres un productor que va a querer exportar y que va a querer vender al mercado local, vas a tener que, ¿qué hacer? Aumentar la producción, porque ya vas a tener que aumentar tu producción de tal forma que un porcentaje de tu producción sea para el comercio internacional y que el otro porcentaje sea para el consumo interno. Lamentablemente en el Perú, esto los productores son muy pequeños y no se dan abasto para tanto. Y ahí es donde tienen dos caminos los productores peruanos. Uno, asociarse. No se asocian 10, 20 productores y ya no es uno, son 20. Ya cumplen las cuotas, ¿no? Luego la ganancia nos la repartimos en partes iguales. O dos, atraer la inversión extranjera. También puede ser, ¿no? También puedo recurrir al extranjero para que invierta plata en el Perú y poder producir, ¿no? Y este fenómeno del crecimiento de la producción extranjera y de la liberalización del comercio se ha servido, para llegar a este punto, se han servido dos cosas. Uno, que hemos reducido barreras arancelarias. ¿Con quién? Con los países con los que tenemos acuerdos comerciales, por supuesto. Porque cuando hemos hecho un acuerdo comercial, no solo hemos liberado tema de aranceles, que es lo que nos interesa a nosotros y que es, vamos a ir de más a menos, ¿no? Vamos a ir en general al punto que nos interesa. Pero el TLC no lo podemos, un acuerdo comercial no lo podemos limitar a que solamente responde a un tema arancelario, porque no es así. El TLC responde a un tema arancelario. ¿No? ¿Por qué? Porque verifica la eliminación de aranceles. También. Pero también se ha discutido temas de propiedad intelectual, de intercambio cultural, de intercambio estudiantil, de inmigración, de registros sanitarios, de normas técnicas a los productos, y hay un sinfín de puntos que eso cuando hagamos el trabajito que vamos a hacer para el final, ahí lo vamos a poder investigar bastante de cada uno de los países. Dice, la integración económica es un proceso dinámico. ¿Qué es dinámico? Que se mueve, cambia, no siempre es igual. A veces se vuelve más rápido, a veces se pone un poquito lento, a veces se para, ¿no? A veces se detiene. ¿Por qué? Porque ocurren cambios de gobierno, ¿no? Podría ocurrir cambio de constitución, por ejemplo. Tú sabes lo que le ha pasado a Chile, ¿no? Chile, hace 2 domingos eligió su asamblea constituyente, ¿no? Porque cambiar la constitución no es que yo cambio un día y ya la cambié y ya. No, para cambiar la constitución hay que primero preguntarle a la gente, es un referéndum. Si quieren que sí o no. Los chilenos dijeron que sí. Luego de eso hay que convocar a la asamblea constituyente. O sea, la asamblea constituyente son las personas que nos van a representar para hacer la constitución, para discutirla, para trabajarla. Ese es otro cantar. Luego de esto, hay que hacer la constitución. Luego de hacer la constitución hay que aprobarla. Luego de aprobarla hay que hacer el referéndum para ver si se aprueba. Hay que preguntarle de nuevo a la gente, ya está esta constitución, ¿quieres aceptarlo o no? Ya tú decides si quieres o no. Y en ese lapso te pueden ir 3, 4 años, ¿sabes? O sea, no es cosa de que mañana la cambie, no, es cosa de eso. Pero ¿qué sucede? Que en el lapso que una constitución se va aprobando, como no se tiene certeza de lo que va a hacer, la gente no invierte. El inversor extranjero no invierte. ¿Por qué? Porque no sabe, pues. No sabe dónde se está metiendo. En cambio, si tengo una constitución ya aprobada y sé dónde me meto, yo sea, el modelo económico no me va a afectar a mí. Entonces, invierto. Entonces, ¿qué ha pasado? La gente ya no quiere invertir en Chile, se están retirando. Y están esperando en ascuas lo que sucede en el Perú. Para invertir en el Perú. Es por eso que el dólar está alto, porque no hay invierte. No esperemos que ya después del 6 haya buenas noticias y se pueda volver a invertir, ¿no? Y no solo va a ser eso,
sino que se viene un golazo. ¿Por qué? Porque los que iban a ir a Chile, como Chile ya está en cambio de constitución, está en otro cantar, se van a venir al Perú. Colombia está en el mismo camino. Por eso que a Colombia tampoco van a ir. Van a venir al Perú. Trabajo como cancha para todos. Eso es bueno. No, eso es bueno. Eso es muy bueno. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucede en Chile es un ejemplo de cómo se para una integración económica. ¿Por qué? Porque al cambiar la constitución, todos sus TLC se caen, incluido lo que tienen con nosotros, y no vamos a poder negociar tan fácil con Chile hasta la discusión de un nuevo TLC, a ver si nos conviene, ¿no? Pero parece que la constitución que ellos quieren poner es de corte proteccionista. Justo escuchaba el otro día a un chileno que hablaba y que decía que no querían nada con la inversión extranjera. Yo no sé de qué quieren vivir, pero no querían nada con la inversión extranjera. Bueno, en su país, ellos saben lo que deben y tienen que hacer. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se para la integración económica, por ejemplo, lo que ha sucedido en Chile. Entonces dice, es un proceso dinámico de eliminación de restricciones que genera la unión de dos o más economías nacionales en un acuerdo comercial regional, mediante el cual se pretende uniformizar las actividades económicas más preferentes y de mayor conveniencia mutua de países ligados geográfica y comercialmente respecto de terceros países. Por ejemplo, un ejemplo de esta integración económica es el convenio de la CAN que tenemos con Colombia, con Brasil, perdón, con Colombia, con Bolivia y con Ecuador. La CAN. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando votamos en las elecciones pasadas, en la primera vuelta, votamos por presidente, votamos por congresista y votamos por parlamento andino, ¿no? Espero que yo la vez pasada le pregunté a un compañero a un alumno, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿de qué se trata el tema del tercer voto que vas a hacer, ¿no? Y me dijo que era por alcalde. Y dije, bueno, o sea, malo, no es por parlamento andino, ¿no? Es por parlamentario andino. Entonces, también hay que saber de qué es lo que se está también votando, ¿no? Una de sus motivaciones de los acuerdos comerciales regionales es la perspectiva de mayor crecimiento económico, pues un amplio mercado regional permite obtener economías con base en la producción a gran escala, estimular la especialización y mayor competencia y atraer inversión extranjera. ¿Qué más tenemos? La formación de grandes bloques de integración constituye una característica de la economía de escala, que exige la unificación de mercados en una red de comercio que es universal. Son las empresas, no las naciones, quienes compiten en los mercados globales. Los consumidores buscan calidad y precio, y no son nacionalistas. Tanto empresas como consumidores abogan por la liberalización de los intercambios comerciales. Pero la integración económica no es de un solo tipo, o sea, no es que solo haya una forma de integración económica, hay varias formas de integración económica. Por ejemplo, dice, el tratado de integración tiene una connotación muy distinta a cualquier otro tratado internacional. Acá ya nos vamos a enfocar en un tipo de tratado internacional, estamos dejando a los demás de lado. Pues se sustenta en la libre voluntad de los estados. Partes para suscribir un tratado que trascienda sus fronteras nacionales y crea un organismo supranacional al cual ceden sus soberanías compartidas. La integración económica es un proceso dinámico que se mueve, como de ver, eliminación de restricciones que genera la unión de dos o más economías nacionales en acuerdos regionales o con grandes bloques económicos. Vamos a estudiar cinco tipos de integración económica. Primero, la zona de libre comercio. Segundo, la unión aduanera. Tercero, el mercado común. Cuarto, la unión económica. Y quinto, la integración económica total.
Tenemos el primero, que es la zona de libre comercio, también denominada área de libre comercio. Es la forma elemental de integración económica, cuyos miembros eliminan las barreras arancelarias y no arancelarias. Nosotros nos vamos a encargar de estudiar solo las barreras arancelarias, porque son las que nos corresponde como aduanas. Las barreras no arancelarias no nos corresponde como aduanas, por eso en ese tema no vamos a entrar. Existentes entre ellos, manteniendo vigentes cada uno de los países las restricciones impuestas a los demás países. Es la forma más elemental de integración, en la que los países miembros tienen un arancel común entre ellos, pero cada país mantiene sus propias tasas arancelarias frente a terceros países. ¿Qué es una zona de libre comercio? ¿Qué es un área de libre comercio? Es cuando tú, con un país cercano, por ejemplo, nosotros con Chile, estamos frontera, ¿no? Tenemos la frontera sur, Tacna, y decimos, mira, vamos a hacer un acuerdo de zona de libre comercio. Vamos a crear un área de tributación especial para Chile y para Perú, donde sea compartida la tributación, ¿no? En esta área de libre comercio, entre nosotros dos, vamos a eliminar aranceles. En esta área, solo si la carga entra por esa, si la carga cruza de Chile a Perú o de Perú a Chile, por carretera en este caso, ¿no? Esa mercancía se podrá acoger al tema de la liberación arancelaria. Pero con los demás países no. Solo Chile y yo. Y solo en este lugar. Es una forma básica de liberación. Por ejemplo, aquí tenemos las conocidísimas zonas francas. Tenemos la Sofratagna, la zona franca de Tacna. Zona franca, ¿qué quiere decir franco? Libre. ¿Libre de qué? De impuestos, ¿no? La segunda forma, que es un poco más avanzada, es la unión aduanera. Dice, luego de la zona de libre comercio, sí, o sea, un poquito más avanzado, sigue la unión aduanera, que es la forma básica de integración económica, a través de la cual los países miembros sustituyen sus territorios aduaneros por un solo territorio aduanero y se aplica un mismo instrumento arancelario común para el comercio con terceros países. En el anterior eran dos países que decidían en un lugar poner un arancel común. Aquí ya no es eso, aquí es en todo el territorio, no en uno especial, sino en todo el territorio de ambos países, aplicaremos el mismo arancel para los terceros países. O sea, es prácticamente una unión de los sistemas aduaneros. Es decir, se permite libre comercio en el interior de la unión aduanera y todos sus miembros igualan las restricciones comerciales impuestas a los países ajenos, para cuyo efecto adoptan un arancel externo común que permite a los países miembros cobrar los mismos impuestos de aduanas para las importaciones de terceros países. En parte, esto ocurrió en la comunidad europea, en la Unión Europea, en parte, porque la Unión Europea no solo lo limitó al tema aduanero, fue más allá, que es lo que va avanzando. Pero en parte, este modelo se aplica en la Unión Europea, en parte, porque no solo es aduanero, en la Unión Europea es una unión total. En cambio, aquí solo se restringe al tema aduanero. Mercado común, y ahí tenemos el logo del Mercosur, porque aquí en América tenemos un mercado común, el mercado común del sur, ¿no? Que es la unión de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, el Mercosur. A la zona de libre comercio de la unión aduanera, esto va avanzando, le sigue el mercado común, que representa una etapa más avanzada de la integración económica. Pues además de las zonas de libre comercio, ¿no? estos espacios donde están los aranceles en cero, y de la unión aduanera, o sea, que tienen un arancel común hacia el mundo, que en el caso de del Mercosur usan el arancel llamado NALARISA, ¿no? Los países socios permiten el libre tránsito de los factores de producción, capitales y fuerza de trabajo al interior del bloque con la finalidad de obtener efectos igualadores en el movimiento de las mercancías resultantes y en la reducción de diferencia de los precios, propiciando la armonización de políticas internas y coordinación de políticas económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Mercosur, por ejemplo,
Si yo quiero trabajar, yo soy un brasilero que quiere trabajar en Argentina, en el tema de mercancías, puedo hacerlo libremente. O lo quiero hacer en Paraguay, o lo quiero hacer en Uruguay. Libremente, ¿por qué? Porque hay un mercado común. Se permite el libre tránsito del capital y fuerza de trabajo. No, hay un libre paso entre estos países. Tenemos también la unión económica, que este es lo que en parte también fue la Unión Europea. Miren lo que dice. Implica una evolución superior de la integración económica, más allá de la zona de libre comercio, unión aduanera y mercado común, con el fin de armonizar en los países asociados las políticas económicas nacionales, monetarias, tributarias y fiscales para eliminar la discrepancia de dichas políticas, posibilitando un proceso de programación industrial y el establecimiento de regímenes comunes en materia de inversiones extranjeras. O sea, ya va más allá. Ya incluso para el tema del modelo económico y para el tema de permitir la inversión extranjera, se tiene una legislación común. Y por último, la integración económica total, que es lo que ha ocurrido con Europa. Dice, es el máximo nivel de integración económica que presupone el cumplimiento de las etapas anteriores, más la creación de una institución supranacional económica cuya decisión será obligatoria para los países miembros. Constituye un objetivo teórico muy distante de las posibilidades reales de plasmarse. Sí se ha llevado a cabo, se creó el Banco Central Europeo y se creó una sola moneda en Europa, el euro. Aunque ahora, pasados los años, ya se está poniendo al desnudo que fue un problema, ¿no? Ha sido un problema porque ha quebrado países. Igualar el país, por ejemplo, Grecia, con la economía francesa o con la economía alemana, fue un crimen, ¿no? Fue un crimen. Fue más que una ayuda, fue un tema, un motivo de carga para estos países, ¿no? Porque estos países tuvieron que cargar las deudas de países como Portugal, como Grecia, como España en su momento, y tuvieron que auxiliarlos para poder salvar la Comunidad Europea, ¿no? Por ejemplo, el primero que no aguantó y dijo, oye, hasta aquí nomás, fue el tema del Brexit, ¿no? Del Reino Unido. El Reino Unido se salió, dijo, no, ¿sabes qué? Yo me salgo. Se salió. Mantuvo algunos de sus acuerdos internacionales que tenía con Europa, lo mantiene con el Perú, por ejemplo, pero ya salió. Y ya hay países que ya están buscando salirse también. Me parece que República Checa también está viendo de tema de salirse, porque ya no aguantan, no desarrollan conforme a lo que a los otros países. Bien, eso es todo con este tema de aquí. Vamos a ir al break y regresamos 8:15. 8:15 para continuar con el tema de los acuerdos comerciales. Gracias.
Bien, vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a entrar ya a ver los acuerdos comerciales del Perú. ¿No? Lo anterior ha sido un marco legal, una base para entrar a esto. Aquí comienza el plato fuerte. Por supuesto que es siempre bueno saber lo que hemos visto en la parte anterior. Bien, entonces están los acuerdos comerciales del Perú. Ya vimos que acuerdo es un entendimiento, pero ¿a qué te suena o en qué te hace pensar comercial? ¿En qué te hace pensar la palabra comercial? La palabra comercial. ¿A qué te lleva? ¿O en qué te hace pensar? Compra y venta, muy bien, ciertamente, compra y venta, sí. ¿Qué más? Compra y venta está muy bien, pero ¿algo más? Ciertamente también, ¿no? Internacional, ¿no? Tiene que ver el extranjero porque eso es internacional. Muy bien. Algo más. Está bien lo que han dicho, pero falta ya algo más. La oferta y la demanda, sí. El monopolio no, porque no estamos hablando de un tema de venta nacional. Estamos hablando de un tema de venta internacional. Y los países son libres. Un monopolio es cuando tú no tienes otra opción de compra. Solo tienes una opción de compra, ¿no? Por ejemplo, solo podremos comprarle a Ecuador. No le puedes comprar a nadie más, solo a Ecuador. Ahí es monopolio. Pero si yo tengo para escoger Ecuador, Chile, ya, ahí ya deja de ser monopolio. Pero sí tiene que ver la oferta y la demanda, ¿no? ¿Qué más? Bien, todo lo que han dicho tiene que ver con el tema comercial, ¿no? Principalmente la compra-venta, ¿no? De manera principal la compra-venta. ¿Por qué? Porque un país que no exporta, que no vende sus productos al extranjero, no se desarrolla. Un país que no importa, no logra cumplir la cuota para la cuota que necesita darle a su población. Por ejemplo, el tema del maíz, ¿no? El tema del trigo o el tema del arroz. Tiene que importar porque acá no hay suficiente, nunca ha habido. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos sido productores de arroz. Producimos arroz, pero no en las grandes escalas como, por ejemplo, se produce en Uruguay. No, por ejemplo. Nosotros, ¿qué producimos antes? Papa, por ejemplo. Papa sí podríamos decir. Pero incluso así no cubre la cuota. Entonces, para poder ayudarnos, a que hacemos las importaciones. Y de aquí, en función a esto, es que necesitamos negociar. No necesitamos negociar, ¿por qué? Porque tenemos que ver más adelante que la tendencia del comercio mundial es negociar todo con todos y que se tienen que ir eliminando poco a poco las barreras, ¿no? Las barreras arancelarias, de las no arancelarias que también se negocian en los acuerdos comerciales. Les dije que no iba a hablar porque no pertenece al tema y nos iríamos muy a la tangente. Vamos a hablar de las barreras arancelarias. ¿Qué es un arancel? A ver, ayer lo conversamos. ¿Qué es un arancel o en qué te hace pensar la palabra arancel o arancelario? ¿En qué te hace pensar? ¿A qué te lleva? Impuestos, pero aduaneros, ¿verdad? Impuestos, pero los impuestos aduaneros, esos son los aranceles, ¿no? Entonces, ahí ya tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparándonos para ser auxiliares de despacho aduanero, así se llama el curso, y para trabajar en una agencia de aduanas. Entonces, aquí el tema arancelario ya nos involucra, ya nos hace ingresar, nos hace aparecer en la escena. Oye, arancel tiene que ver conmigo, eso tiene que ver con aduanas, yo, ¿no? Entonces, los acuerdos comerciales son acuerdos que ha firmado el Perú, que dentro de muchas cosas que se han negociado, porque en un TLC o acuerdo comercial, no solo se ha negociado tema de arancelario, se han negociado un millón de cosas, un montón de cosas, pero también se ha negociado el tema arancelario, y ahí es donde entramos a tallar nosotros
como aduaneros o futuros aduaneros que queremos ser. Esto tiene unos antecedentes, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de los acuerdos comerciales? En el mundo, antes de que hubiera todo este boom de libre comercio, existen los bienes, la mercancía es un bien. ¿No se acuerdan? Bueno, algunos que han visto esta definición, otros la verán más adelante. ¿Cómo se definía la mercancía? ¿No? La mercancía se define como un bien tangible que es susceptible de ingresar en el circuito comercial de compra o venta. ¿Qué es un bien tangible? Es un instrumento, algo que tú ves y que sobre todo tocas. Eso se le llama tangible. Por ejemplo, yo estoy aquí ante la clase y ¿qué tengo delante mío? Mi computadora. Tengo mi computadora, tengo mi mouse, por aquí está mi celular, tengo mi lamparita, aquí atrás está mi librero, están mis libros, está mi cuadro, está este aro de luz LED que está aquí, no tengo mi cortina. Entonces, todo esto son cosas tangibles que yo puedo tocar y que yo las he comprado. No, yo llevo mi dinero, he comprado mi librero, mi computadora, bueno, lo que sea. Igual tú, todo lo que tú veas alrededor tuyo en este momento y que lo toques, por ejemplo, capaz estás recibiendo la clase en tu celular. Tu celular tú te lo compraste, ¿no? Es un bien tangible. ¿Por qué tangible? Porque lo tocas, ¿no? Lo tocas y lo ves. Es tangible que ha sido susceptible de compra-venta, porque te lo han vendido, alguien te lo ha vendido y tú se lo has comprado. Compra-venta. Entonces la mercancía es todo bien tangible. Tú mira a tu alrededor, mira todo lo que está alrededor en tu casa y todo es un bien tangible, excepto las personas. Las personas no son bienes tangibles, no son personas. Uno no puede negociar con personas, uno no puede vender personas, es un delito. Trata de personas, ¿no? Entonces, todo lo demás que no sean las personas son bienes tangibles. Solo las personas no son bienes tangibles. Todo lo demás es compra-venta, incluso los animales. No, porque tú al animal vas, compras, y te compras un perrito, o a veces tú lo crías, a veces venden las crías también. O sea, sinceramente también no es porque sean de menor calidad o hay que matarlos, no, nada de eso, ¿eh? Pero sí se le considera un bien tangible también a las mascotitas. Lo único que no se le considera bien tangible es al ser humano. El ser humano no es un bien tangible, pues no se ve. Entonces, en el comercio tenemos este primer elemento que es el bien, la mercancía. Tenemos un segundo elemento que son los aranceles, que no son los impuestos aduaneros. No, los aranceles se pueden poner a la exportación como a la importación, ¿ah? Ojo ahí, pueden ser a la importación como a la exportación. Solamente que en Perú, no hay arancel a la exportación. En el Perú no hay arancel a la exportación. En otros países sí. Acá cerquita tenemos un ejemplo, Argentina. Argentina le ha puesto impuestos y cuotas a sus exportaciones, lo que ha hecho que se les caiga. Pero ellos han decidido así en su legislación. Nosotros no. Porque nosotros, ¿qué buscamos con la exportación? Buscamos fomentarla, liberando de barreras arancelarias a nuestros exportadores para que exporten más, porque igual se gana. Cuando un país vende, está ganando porque está entrando dinero. Uno vende, uno recibe dinero y paga su impuesto a la renta. No, paga el impuesto a la renta y se lo paga el Estado. Entonces, el Estado también gana. Y cuando gana el Estado, pues ganamos todos, ¿no? Porque el Estado lo tiene que invertir en otras cosas. Entonces también existen los aranceles. Y existen las barreras. Hay barreras del tipo arancelarias y no arancelarias. ¿Por qué? Porque incluso en algunos países, adicional a los propios aranceles, se le impone otros tipos de impuestos. No me refiero acá, por ejemplo, en el Perú, que es el IGB, no me refiero a eso. Me refiero a impuestos de corte arancelario adicionales a los que ya cobran los países. No me refiero al IGB, que es un impuesto nacional a la venta, que ese es otro tipo de impuesto. Yo me estoy refiriendo al arancel.
Y adicional, así como pone estas barreras arancelarias, también colocan las no arancelarias, las que son barreras no del tipo de impuestos, no son barreras de otro tipo, bloqueos, sanciones, permisos, autorizaciones, etcétera, etcétera. En primer lugar, ¿dónde aparecen estos tres elementos? En la salida de los bienes de un país. Para sacar los bienes de un país, primero tiene que ingresar a aduanas. ¿No? Ingresa a aduanas, en aduanas se hace todo el pago de aranceles si se requiere, etcétera, etcétera, y luego sale en el medio de transporte, ¿no? Acá yo lo he hecho con el ejemplo marítimo, pero esto no es solo para el medio marítimo, no es para cualquier medio de transporte, marítimo, aéreo, fluvial, terrestre, bueno, más adelante cuando vaya ahí en helicóptero, en transportador, en lo que sea, ¿no? Cuando llega al país de destino, esta carga tiene también que ingresar primero a aduanas. Ingresa a aduanas y aquí también se considera el tema de bienes, de aranceles y de barreras, ¿no? Entonces vemos que en todo el proceso del comercio exterior, en dos momentos aparecen los aranceles y aparecen las barreras. Hemos visto, la gente ha visto, que los países han visto que esto es un bloqueo al gobierno, al comercio. Y sobre todo, si queremos de verdad llevar a la realidad un libre mercado, ¿no? Sobre todo eso. Nos han dicho, ¿sabe qué? Hagamos algo. Tenemos a la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Que yo espero que visiten su página, ¿no? Ojo, la clase enseñamos, pero también depende de ustedes también formarse en algunos términos que se dan, ¿no? O sea, está bien, sí hay que explicar, pero también hay cosas que ya también ustedes mismos tienen que buscar. Por ejemplo, ¿qué podrían hacer este fin de semana? Pónganselo como meta. Ingresen a la página de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Investiguen ahí qué cosa es, cómo funciona, qué hace. Importante, importante. Eso es, entonces, cuando ya hablan la próxima vez de la Organización Mundial de Comercio, tú ya sabes qué es la Organización Mundial de Comercio. ¿No? Eso también es importante. Es importante la autoformación. Eso también es muy importante. Entonces, en base a esta OMC, a los postulados de la OMC, a lo que enseña la OMC, en base a esta organización, ¿qué voy a hacer? Voy a crear acuerdos comerciales que me ayuden a eliminar aranceles y barreras. Aranceles y barreras. ¿Para qué? Para que los bienes ingresen libres a aduanas en el país de origen, partan hacia donde yo estoy e ingresen libres a no el país de origen. O sea, ya solo queda de estos tres elementos que formaban el esquema tradicional del comercio, solo quede uno, que es la mercancía. ¿Para qué? Para que la mercancía ingrese a menor precio, obviamente, porque si paga menos impuestos en aduana, obviamente que las mercancías van a entrar a menor precio. ¿Por qué? Esta semana, por ejemplo, las importaciones están paradas. Y por ahí algunas cositas que ya estaban pendientes, pero las importaciones estaban paradas. ¿Por qué? Porque el dólar sube. Y en el curso anterior hemos hecho tributación, ¿verdad? Decíamos, la deuda se calcula en dólares, pero se paga en soles. Entonces, el tipo de cambio está más alto, quiere decir que esos dólares te van a tener que costar más soles. Entonces, la gente que hace, espera que baje el tipo de cambio. Cuando baje el tipo de cambio, recién hacen el despacho para pagar menos. Ya, porque a veces, bueno, cuando uno tiene $100 y los cambia, no influye mucho que esté 3.79 o 3.89, ¿no? En $100 esto es más o menos un sol. No es mucho, ¿no? Bueno, no un sol. Bueno, sí, un sol. En cambio, en el tema de $100.000, ya no es un sol, ¿no? Y es más. Entonces, ahí el importador se frena un poco. ¿Por qué? Porque tiene esta barrera, ¿no? En el caso sea un país que no esté dentro de un teleceno, porque ojo,
No toda la mercancía que importamos tiene TLC. Hay mercancías que importamos de países que no tenemos TLC. Por ejemplo, el otro día importamos una mercancía de... No, no de Islandia, porque Islandia sí tiene. No recuerdo de qué país era, pero no tenía TLC. Y el cliente pensaba que no, pero tenemos TLC con todo el mundo. No, señor, con este no tenemos. Y ni siquiera te firma. Porque hay acuerdos que ya están que ya están en vigencia y hay acuerdos que están todavía en negociación. Y hay otros que están en firma. O sea, este acuerdo, este país, no recuerdo ahorita el país de verdad, no estaba ni siquiera en firma. No estaba ni en negociación. No había simplemente acercamiento con ese país. No, pero las mercancías vienen de cualquier país, ¿no? O sea, no se sabe, ¿no? Sigamos. ¿Qué es un acuerdo comercial? Lo acabamos de definir, ¿no? Es un pacto entre partes que va enfocado a eliminar las barreras y los aranceles. Dice, la definición del acuerdo comercial. Es un acuerdo suscrito entre dos o más países con el fin de ampliar los mercados y eliminar las barreras arancelarias y las no arancelarias. Eso hay que tenerlo bien claro. Siendo su objetivo principal la liberalización de la totalidad de productos y servicios que se comercializan entre las partes signatarias. En el curso y por el rubro donde nosotros trabajamos, solo vamos a ver las arancelarias y los productos, no vamos a ver los servicios. Ya porque los servicios no son mercancía y no tributan como mercancía. Los servicios tienen otro tipo de tributación que no vamos a ver nosotros nunca, porque aduanas es mercancía, aduanas no son personas. No, las personas, esos temas son temas de inmigración. Eso no tiene nada que ver con lo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo va con la mercancía. Eso también métaselo en la cabeza, ¿no? Aduanero, aduana es de mercancía. Que puede ser mercancía que traiga un pasajero, eso es cierto, pero nosotros no vamos a controlar al pasajero, vamos a controlar su mercancía, vamos a controlar lo que él traiga. Es más, ustedes llegan a ser, por ejemplo, despachadores, van a trabajar mucho en el Salón Internacional del Aeropuerto, donde, bueno, quizás algunos ya han tenido oportunidad de viajar al extranjero, en el aeropuerto está la sala internacional, donde bajan los pasajeros que vienen del extranjero e ingresan al país y tienen que pasar por aduana. Pero no ellos, sino su mercancía. Por eso que pasa la maleta, el pasajero pasa por un costado de su migración y por el otro lado pasa la maleta por el escáner donde ven que tienen la maleta, ¿no? Verifican que tienen la maleta, ¿para qué? Para que no esté metiendo mercancía como contrabando, ¿no? Porque podría ser que te quieras pasar de vivo. Mira, algunos se quieren pasar de vivo y otros en verdad no saben, ¿no? Yo el otro día justo me llamó un amigo, el pata, sin saber, un pata bien decente, había viajado a Estados Unidos a vacunarse, no se había ido a vacunar, se había vacunado y de paso había hecho unas compritas por allá, pues. Compritas, yo digo compritas, ¿ah? ¿Sabe lo que estaba trayendo? Estaba trayendo 3 laptops Mac, las Apple. 3 laptops Mac, estaba trayendo 15 iPhones. 15 iPhones, ¿ah? No uno, 15 iPhones nuevos. Unos audífonos, un ruteador, me acuerdo, no sé qué más. No tenía plata, ¿no? Se había ido a vacunar y como había estado allá, había traído todo esto, ¿no? Cuando en la aduana, solo te permiten, por ejemplo, en la aduana, traer una laptop, traer 2 celulares, traer unos audífonos también, ¿no? Pero eso estaban en caja. Resulta que la carga que trajo, el valor era como de $20,000. Entonces, eso es imposible, ¿no? La aduana no lo toma en primer momento como contrabando, lo toma como que no supiste y te da la oportunidad de oye, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar con la carga, pero te doy la oportunidad de que hagas tu despacho aduanero, pagues tus impuestos y te la entregue, ¿no? Eso fue lo que hizo, me llamó, le dimos la asesoría, le contactamos con una agencia de aduanas que le hizo el despacho, pagaron los impuestos y se llevó su mercancía.
¿no? Bacán, bacán. Pero menos mal que tenía las facturas también, ¿no? Porque si él lo había comprado todo, sino que había metido la mercancía sin conocimiento, ¿no? Y tuvo suerte porque la aduana le dio la oportunidad, de que como no sabía, le dio un tiempo más amplio para hacer el despacho, ¿no? Y bueno, y lo hizo. Entonces, tiene esa parte, no solo mercancías. Y estos tratados se basan principalmente en las reglas y principios de la OMC. ¿Por qué principalmente? Porque hay acuerdos firmados anteriores al acuerdo de la OMC. Hay acuerdos muy antiguos. Nosotros, en la comunidad andina, por ejemplo, es un acuerdo antiguo, es un acuerdo del año 75. Se llamaba en ese tiempo Pacto Andino. Luego el Pacto Andino, después del protocolo de Trujillo en el 97, 96, no recuerdo bien, se convirtió en Comunidad Andina, ¿no? Y ahora se llama Comunidad Andina de Naciones. Y que tampoco tiene los miembros originales, ¿no? Los miembros originales eran 5. Era Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Chile. Chile se salió, quedaron Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Se le sumó Venezuela. Una vez que Venezuela entró Chávez, se le suspendió a Venezuela, se le alejó y quedaron solo estos 4, ¿no? ¿Qué objetivos tiene un acuerdo comercial? Primero, eliminar barreras que afecten el comercio, sean arancelarias o sean no arancelarias. Promover las condiciones para una competencia justa. Incrementar las oportunidades de inversión. ¿No? Mira, hubo un caso muy sonado cuando firmamos el TLC con Chile. Los TLC, dentro de lo que se firma, esto es como un comentario, porque es fuera del capítulo arancelario. Hay un capítulo de inversión privada, ¿no? Hay un capítulo de inversión privada, donde dice que el país, ¿no? Los países firmantes se comprometen a tratar a la inversión de este otro país con el que hemos firmado como si fuera una inversión propia de ellos, a darle el mismo trato e incluso a darle preferencia sobre la de otros países. Este modelo fue usado muy bien por los dueños de Wong, del supermercado Wong y Metro. ¿Qué hicieron? Firmaron un acuerdo con la chilena Cencosud y le dijeron, mira, tenemos un TLC. Tú vas a venir aquí y se te va a tratar como si fueras peruano. Yo voy a ir a tu país y se me va a tratar como fuera chileno. A mí me interesa invertir en tu país y a ti te interesa invertirme en el mío. ¿Qué hacemos? Cambiamos empresa. Yo te doy Wong y Metro y tú me das unas empresas de supermercados y de una empresa de cine, me parece que tenían allá. Hicieron el intercambio, los Wong invirtieron su plata en Chile, los de Cencosud invirtieron su plata en el Perú, ¿no? Y ahora por eso que Wong y Metro son, no sé si ustedes han ido a Wong, a Metro, bueno, más que todo a Metro, Wong bueno, al menos por donde yo vivo no hay Wong, yo he ido una vez a Wong cuando trabajaba en Miraflores, y aparte que es carísimo, por eso no me gusta, las bolsas dicen Cencosud, ¿no? E incluso está el banco Cencosud. ¿Por qué? Porque fue este intercambio que hicieron con los Wong y los de Cencosud, ¿no? ¿Qué más? Establecer procesos efectivos para la estimulación de la producción nacional. Fomentar la cooperación entre las partes signatarias, los que firman el tratado, y establecer procedimientos para su aplicación y para la solución de controversias, ¿no? Se tiene que establecer un procedimiento dentro del TLC para que cuando haya algún problema de... ¿Qué es una controversia? Cuando un punto del acuerdo no queda claro su aplicación, y cuando ya llega el momento de aplicarlo, uno lo entiende de una forma y el otro lo entiende de otra. ¿Eso qué genera? Una controversia. Una controversia. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son las controversias, por ejemplo, actuales? Los que votan por un lado y los que votan por el otro, ¿no? Ellos tienen una controversia, porque no definen, se enfrentan, ¿no? Entonces, igual acá hay controversias dentro también de los acuerdos comerciales. Estos son los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, ¿ya? Pero estos a este momento han aumentado. Ya, ahorita lo vamos a ver en la página de los acuerdos comerciales. Por eso ahorita no lo revisamos. Ahora, habíamos hablado que íbamos a hablar de las rebajas arancelarias. Eso es lo que nos interesa, ¿no? El Perú, para proteger su economía, como cualquier país,
como cualquier país, ¿qué ha hecho? Ha creado mecanismos de impuestos para no afectar su producción nacional. Los productos que el Perú fabrica generalmente tienen arancel. ¿Por qué? Porque, oye, tú vas a importar, pero aquí también hay. Entonces yo tengo que igualar más o menos el precio, por eso te pongo arancel. Pero hay productos que el Perú no fabrica. Hay un montón, ¿ah? El Perú produce muchas cosas. Por ejemplo, un grupo de estos productos. El Perú no produce tecnología. No produce. Es por eso que en el arancel de aduanas, todo el capítulo tecnológico está en cero. Computadora, impresora, teclado, mouse, webcams, ¿no? Televisores, lavadoras, refrigeradores, aunque hay un tipo de refrigerador chiquito que sí paga 11, eso es por un tema del gas, no es por un tema tanto del frigider, etcétera, etcétera. Celulares, tablets, iPods, todo eso está en cero. ¿Por qué? Porque acá no se produce, pues. O sea, ponerle arancel y cuando acá no se produce, sería elevarle el costo por las puras. No tendría sentido. Entonces, es por eso que la mayoría de partidas del arancel están en cero. ¿Y cuáles son las partidas o los productos, las mercancías que tienen mayor tasa arancelaria? Por ejemplo, hay dos grupos de productos. La ropa, los textiles y los calzados. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú sí se fabrica ropa. Cerquita, en Lima, Gamarra, el emporio comercial de Gamarra. Calzado, aquí en Lima fabrican calzado también, pero ¿dónde sobre todo? Trujillo, el Porvenir en Trujillo, calzado. Entonces, estos productos que sí se fabrican acá, tenemos que ponerle las tasas más altas de arancel. ¿Para qué? No para frenar la inversión y no para frenar las importaciones, ¿ah? No es para eso que se pone el arancel. El arancel se pone para que cuando al final, como igual tienes que importar, no entre a un precio más bajo del que debería entrar. Entonces se le pone el arancel, el impuesto, el monto en dinero para ¿qué? Para elevar el precio con el que ingresa y así esté a la par del impuesto nacional. Y dice, para el otorgamiento de los beneficios de la liberación o la rebaja arancelaria proveniente de las negociaciones comerciales internacionales que impliquen una desgravación arancelaria, un tratado de comercio o acuerdo comercial. La legislación internacional exige en cada caso el cumplimiento de los requisitos que se deben cumplir de manera concurrente. Son 3. Si tú quieres acogerte a un beneficio de rebaja arancelaria, tienes que cumplir 3 requisitos. Solo 3. Son complicados de cumplir, lo son. Pero son solo 3. Primero, negociación. ¿Tú negociar con el extranjero? No. Ahí dependes de la negociación que haya hecho el representante del Estado peruano con el representante del otro país. Y que dentro de la negociación hayan incluido el producto que quieres importar. Eso es lo primero que tienes que verificar. Que en el acuerdo se haya negociado el producto que quieres importar. En los acuerdos el Perú no ha negociado todos sus productos. Por ejemplo, con los chinos, ¿sabes qué no le hemos negociado a los chinos? La ropa. A la ropa no le hemos negociado a los chinos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el principal competidor de ropa de la industria nacional? China. Entonces no nos podíamos vender a negociar la ropa, pues. No podíamos, y aparte que ellos no nos compran ropa a nosotros. Nosotros le compramos ropa a ellos, pero ellos no nos compran a nosotros. Entonces, a ellos tampoco les interesaba porque no nos compran. A ellos les interesaban otras cosas. Por ejemplo, a nosotros, ¿qué gol nos hemos metido con este tema? El tema de las manufacturas diversas. Las manufacturas de plástico, de metal, para el adorno de la casa, los muebles, todo esto sí se ha negociado. ¿Y por qué se ha negociado? Porque esos importamos. ¿Tú no te has dado cuenta que al menos de los productos electrónicos o de las cosas de la casa todo es made in China? Todo es hecho en China. Entonces, de eso nos conviene negociar.
Entonces, primer paso para saber si me puedo acoger un beneficio, tengo que ver que esté negociado, que mi mercancía esté negociada, porque no todas las mercancías están negociadas. ¿Y a través de qué elemento verifico que esté negociado? A través de la partida arancelaria, del código arancelario. Con el código arancelario es como se ha negociado. Uno no ha negociado todas las mercancías, ha negociado los códigos arancelarios. Y dentro de un código arancelario, a veces van varios tipos de mercancía. Entonces, por eso tenemos que tener ahí el conocimiento técnico de la aplicación de en la negociación. Segundo, tenemos que verificar que la mercancía sea originaria del país donde vamos a importar. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo comprar en Estados Unidos una mercancía china. Sí puedo hacerlo. ¿No? Yo puedo irme a Estados Unidos y comprar una mercancía china. Pero, ¿en Estados Unidos han fabricado la mercancía china? No, ¿sí o no? La han fabricado en China. Nomás que por otras razones ha ido a Estados Unidos. Entonces, ahí ya pierde el origen. La mercancía tiene que ser del país donde estoy negociando. Si yo quiero acogerme al TLC con China, estas mercancías tienen que ser de China. Y tienen que estar en China. Yo no puedo comprar una mercancía china en Estados Unidos y acogerme al TLC con China. Ni siquiera acogerme al TLC con Estados Unidos. No puedo. Tiene que ser originaria del país del acuerdo. Si yo quiero acogerme al TLC con China, tengo que comprar la mercancía ¿dónde? En China. Y esto me lleva a la última, al último requisito, que se llama la expedición directa. ¿Qué quiere decir la expedición directa? Que la mercancía tiene que embarcarse, ya sea en el avión, ya sea en el camión, ya sea en el tren, ya sea en el barco, en cualquier medio de transporte, tiene que embarcarse en el país parte del acuerdo. Si yo compro algo a China, la mercancía tiene que embarcarse en China. Si yo compro algo a Estados Unidos, la mercancía tiene que embarcarse en Estados Unidos, en el marco del acuerdo del TLC con Estados Unidos. Si con Europa tengo un mundo más amplio, porque si yo le compro a Europa, se puede embarcar en cualquiera de los puertos de la Comunidad Europea. Y así sucesivamente, ¿no? En esto vamos a profundizar el día lunes en cada uno de los puntos. Por ahora, vamos a ver el tema de la página de los acuerdos comerciales. Denme un segundito. Donde vamos que va a ser la página de donde vamos a hacer el trabajo. ¿Ya? Yo ahora mismo les voy a dar los países para que vayan investigando del TLC, pero aún no les voy a dar los puntos. ¿Por qué? Porque como todavía no lo he explicado, no van a saber buscarlo. ¿Ya? Yo lo que les voy a dar en los países para que vayan investigando sobre todo la historia, ¿ya? Sobre todo la historia del TLC, y ya luego les voy explicando los puntos que tiene que tener la exposición. Por ejemplo, esta es la página, los voy a poner en el chat, se llama acuerdoscomerciales.gov.pe. Esta es una página oficial, es una página del MINCETUR. Quiere decir que la información que está en esta página, primero que es verdadera, segundo que es oficial, tercero que es un excelente material de consulta, y cuarto que no solo nos va a ayudar como alumnos, lo que estamos aprendiendo, sino que nos va a ayudar si en algún momento nos animamos a ser un importador, si en algún momento nos animamos a ser un exportador, si en algún momento entramos a una agencia de aduanas y trabajamos asesorando importadores y exportadores. Esta página va a ser nuestra mejor amiga. Guarden el link, y ahí se los he pasado, ¿no? Y es bien sencillo, ¿no? También si se olvidan, en Google buscan acuerdos comerciales y pongan la primera opción. La primera opción es, acuérdense cómo es más o menos, tiene acá, dice acuerdos comerciales del Perú, y aquí tiene el logo del MINCETUR, ¿no? Del Estado peruano. Es una página del Estado peruano. Entonces, ¿cuál es la parte importante acá? La parte de las banderitas. ¿Por qué? Porque cada una de las banderitas son los TLC que ya tenemos. Los TLC que ya tenemos están acá. Y si tú le das clic a cualquiera de las banderitas, te sale todo lo relacionado a ese acuerdo. Por ejemplo,
En vigencia, ya tenemos, acá hay 5, tenemos 20, tenemos 23 TLCs en vigencia. 23. Tenemos 4 por entrar en vigencia, que ya están firmados, pero que están por entrar en vigencia. Y tenemos 7 en negociación. Mira, tenemos 23, ¿no? ¿Estamos bien? 4 por 5, sí, 23 firmados, 23 ya en vigencia, 23 ya en vigencia, 4 ya firmados, pero que aún no entran en vigencia, debe faltar quizás la aprobación de los congresos, ¿no? Acá está el que me interesa a mí, Brasil, luego les cuento por qué, y 7 que están en negociación, que están por firma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, si tú no conoces alguna bandera, ¿qué haces? Te paras encima de ella, pones el mouse encima de ella y te debe aparecer el nombre. Bueno, aquí no aparece aquí encima, pero sí aparece aquí en la parte de abajo. ¿No? Por ejemplo, no puedo mover el mouse porque si no se va a mover. Para la parte de abajo, por ejemplo, dice México. ¿No? Si nos vamos aquí, dice Estados Unidos. Si nos vamos por aquí, dice China. Ya, aquí ya tienen que poner un poco de geografía, ¿no? Con el tema de las banderas, ¿no? Están todos los países. Por ejemplo, mira, acá está, este es de la OMC, este es de la Comunidad Andina, este es el escudo de la Comunidad Andina, Mercosur, este es Cuba, este es APEC, Asia-Pacífico, este es Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, el EFTA, que es un grupo de países europeos, Corea del Sur, este es Tailandia, Japón, Panamá, la Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, este es la Alianza del Pacífico, conocidísimo la Alianza del Pacífico, este es Honduras, si no me equivoco, Australia, y el último que tenemos que es el del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Estos son los países que ya tenemos TLC, ¿no? Estos son los países con los que ya tenemos TLC. Estos de acá están por entrar en vigencia, que este es Guatemala, el Transpacífico, Brasil, y este también es parte del Transpacífico. Por negociación tenemos el contrato con la Ronda de Doha, el TISA, tenemos este es El Salvador, Túnez, la India, me interesa mucho el de la India, el acuerdo completo de la Alianza del Pacífico, porque en este de acá arriba son una partecita, y Nicaragua, ¿no? Estos son los países con los que tenemos acuerdos. Entonces yo le voy a entregar a cada uno, voy a escribirlo aquí, a cada uno un país. Apúntenlo, por favor. Lo voy a escribir acá. Sony va a ser el TLC con México. Ahorita les explico qué vayan haciendo. Apunten el país. Oscar va a ser el TLC con Chile. Daniel va a ser el TLC con Estados Unidos. Diana va a ser el TLC con China. Noelia va a hacer el TLC con el Reino Unido. Isaías hará el TLC con Corea del Sur. Nicole hará el TLC con Japón. Bexy hará con Tailandia. Y José hará el TLC con, a ver cuál me faltó por acá, con Panamá. Faltó con Panamá. Panamá. Ya, por favor, apunten su país. Ya, apunten su país. No vayan a perder su país. Apúntenlo. Apúntenlo porque es para el trabajo final. Ya, repito. Sony hará TLC con México. Oscar con Chile. Daniel con Estados Unidos. Diana con China. Noelia con el Reino Unido o Gran Bretaña. Isaías con Corea del Sur. Nicole con Japón, Bexy con Tailandia y José con Panamá. ¿Qué van a hacer en primer lugar? En primer lugar, lo que van a hacer este fin de semana o en algún momento que tengan tiempo, van a ir buscando la historia del TLC, ¿no? Los antecedentes.
Por ejemplo, ¿dónde pueden encontrar eso? En la página de acuerdos comerciales, tú le das, por ejemplo, que le voy a dar al TLC o algo que no les haya dejado con el Reino Unido, ¿no? Aquí, cuando tú le das a la banderita del Reino Unido, te abre otra página que ya es solo del Reino Unido, TLC Perú con Unión Europea. Aquí te cuenta la historia, te cuenta el acuerdo, qué pasó, mira acá, todo lo que pasó con el acuerdo, todo lo que pasó con este acuerdo, ¿no? Está también el texto del acuerdo, o sea, todo el acuerdo en sí, que en eso no lo vas a leer, pues un montón. Están las oportunidades de negocio. Si quiero hacer un negocio con Europa, acá está qué oportunidad, en qué puedo invertir para venderle a los europeos. Y aquí también están las preguntas frecuentes. No, bueno, en este caso, bueno, aquí está la pregunta frecuente, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo yo, qué puedo yo venderle a estos países? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, van a investigar la historia, los antecedentes de estos TLCs. El día lunes, como ya les voy a explicar lo que es la negociación, lo que es el origen y lo que es la expedición directa, en base a eso ya les voy a explicar qué es lo que tienen que también buscar para la exposición final. Por ahora, solo los antecedentes de los países que les he dado. Apunten su país, no me estén después preguntando, profesor no me dijo, porque ya les he dicho a todos y lo he escrito en el chat. Ya, por favor, apunten, son adultos, sean responsables. ¿Ya? Solo que van a buscar los antecedentes o la historia del TLC del país que yo les he dado. ¿Ya? Los antecedentes o la historia del país que yo les he dado. Entonces, vamos a pasar la lista. Sí, vayan buscándola para la clase de lunes, pero no es para entregar el lunes. ¿Ah? Eso es para su trabajo final. Es como la primera parte del trabajo final, es para que lo vayan avanzando. Es para que lo vayan avanzando. Y el lunes yo les voy a decir lo que tienen que ir buscando con los siguientes días. ¿Esto a fin de qué? De que no se les junte todo el día que tengan que exponer. Pero no tienen que mandarlo a ningún lado. Ustedes vayan buscándolo para ir avanzando. Solo para que vayan avanzando y no se les complica al final. ¿Ya? Entonces vamos a llamar la lista para ya dar por culminada la clase de hoy. José Álvarez. Diana Asencios. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nicole Colona. Nicole Colona. Ahí está con Nicole. Bien. Oscar Cutipa. Daniel Espinosa. Isaías González. Noelia Martínez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Damaris Oliva. Bexy Velarde. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sony Ventura. Muy bien. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Descansen y síganse cuidando. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profesor. Habla Luis Antón, profesor. ¿Cómo está? Profesor.